Comenzamos con el tema utilizando con eficiencia la energía de los nutrientes en acuaponía. Le damos la bienvenida a Eduardo Cataña. Buen día, mi nombre es Eduardo Cataña, soy el fundador de la Escuela de Acuicultura Productora Acuícola. El tema que vamos a analizar hoy se titula Utilizando con eficiencia la energía en acuaponía. La intención de este material que vamos a analizar es dedicárselo precisamente a aquellas personas que quieren entrar en esta actividad, que a veces al buscar por internet no encuentran la información necesaria como para poder comenzar sus emprendimientos. En principio, a través de mi escuela los capacitamos y en esta oportunidad, al igual que lo hemos hecho en el seminario anterior, lo que queremos es brindar información que sea útil al productor acuícola familiar. Así que con todo gusto vamos a empezar a analizar el tema de hoy. Lo primero que vamos a ver es que hay diferentes sistemas de producción. Existen sistemas de producción acuícola para peces, crustáceos, plantas de huerta y algas. Estos sistemas tienen distintos rendimientos productivos, pero todos cumplen con el requisito básico de rentabilidad cuando se trabajan correctamente. Los sistemas de producción, como por ejemplo espejos de agua abiertos al aire libre, dependientes del clima de la región donde se realiza el cultivo, como se ve en la foto, u otro ejemplo que sería el sistema Biofloc, donde los microorganismos aportan la proteína que da crecimiento al organismo de cultivo, o el sistema RAS, con efluentes contaminantes que permiten realizar cultivos controlados. Todos estos sistemas de producción funcionan, pero con distintos rendimientos. Todos producen, pero con distinta eficiencia. Es importante notar justamente eso. Hay muchos sistemas de producción, todos de alguna manera se ajustan a la rentabilidad que necesita el productor, pero eso no significa que tengan la mayor eficiencia. Eficiencia al utilizar la energía. Cuando hablamos de eficiencia, definimos este término como el aprovechamiento de la energía que se aporta al sistema de producción y cómo es esta utilizada para transformarla en un producto que sea sano, orgánico, que brinde el mayor beneficio económico y que además no contamine el ambiente. Cuando la energía se utiliza eficientemente, se aumenta la productividad, se logra ser autosuficiente, se mejora la rentabilidad, se disminuyen los insumos de producción, se reducen los tiempos de cosecha, se previenen patologías y no se contamina el ambiente. Cada sistema de producción debe evaluar el uso de la energía y la eficiencia de cómo utilizar la misma en beneficio del productor y en especial de la naturaleza. Por mi parte hoy presentaré junto a mis alumnos, que son los exponentes que disertarán a continuación en este seminario, cómo estamos trabajando en nuestro sistema de producción acuapónico para el mejor aprovechamiento de la energía. Justamente como el gráfico lo muestra, este es un gráfico que tomé de internet. Eficiencia es siempre hacer las cosas bien desde el principio. Cero errores, cero desperdicios y oportunamente. Esa es la intención de este material de hoy, ayudar al productor a que consiga esa eficiencia. El alimento, fuente de energía. Cuando hablamos de energía, la mayoría de las personas interpretan que nos referimos al gasto de energía eléctrica, pero esto no es así. La energía que se aporta a un sistema cerrado, sin efluentes, es el alimento balanceado que, bien utilizado, genera el crecimiento de los peces. Se controla la actividad bacteriana, logrando que las mismas generen energía eléctrica,
energía calórica y nutrientes para la producción de plantas y algas. Cuando este alimento se introduce al agua, se desata una secuencia explosiva de reacciones bioquímicas, que es lo que activa todo el sistema productivo. Esta secuencia explosiva de reacciones bioquímicas bien conducidas lleva a la mayor eficiencia del sistema acuapónico. Pero si el productor no entiende claramente qué sucede cuando alimenta a sus peces, tampoco sabrá ser eficiente y menos aún controlar lo que hace con la energía que contiene el alimento. Acá tenemos la imagen de un alumno decepcionado. Este productor no entiende lo que sucede en el agua. Bueno, este es un alumno que está estudiando y a veces le vemos esta expresión cuando no entiende qué es lo que pasa. Perdón que me sonría, pero es una situación que se da en la realidad. Mucha gente no sabe lo que hace cuando cultiva los peces, lo que menos imaginan es el impacto que produce el alimento cuando se introduce al agua. Precisamente uno de mis alumnos en la próxima disertación, alumnos que han vivido esta experiencia, ellos van a relatar qué les sucedió y cómo lo han corregido, lógicamente con nuestro acompañamiento. Bueno, cuando los peces y bacterias comparten un mismo tanque y compiten por el oxígeno, aumenta la población bacteriana y disminuye la población de peces. Esto es justamente el tema que vamos a abordar a continuación, para que entiendan la diferencia de la utilización del alimento en dos casos que acá se ilustran. El primero es el superior, donde el alimento balanceado se tira al agua, en un tanque de cultivo, en un único tanque de cultivo, donde vamos a tener bacterias heterótrofas y peces. Ahí se comparte el mismo tanque y se introduce el alimento con la intención de alimentar a los peces. Pero ¿qué sucede? Este alimento, al caer al agua, inmediatamente empieza a diluir en el agua las proteínas y los nutrientes. Las bacterias heterótrofas se aprovechan de esta situación, se alimentan de estos nutrientes y ahí surge el primer problema, la competencia por el oxígeno. Es decir, entre peces y bacterias surge la competencia por el oxígeno. Cuando uno hace este tipo de cultivo, lo que vamos a tener es una mayor población bacteriana heterótrofa y vamos a tener una menor población de peces. Esa es la realidad de lo que sucede. Hay un desbalance, suben las bacterias, bajan los peces. Si pudiéramos bajar las bacterias, se van a subir la producción de peces. Para esto, lo que nosotros hacemos en la actualidad es separar las bacterias de los peces, que es lo que vamos a analizar en pocos minutos. Entregamos el alimento a los peces, que tienen un tanque individual. A su vez, los desechos de los peces son aprovechados por las bacterias. No hay competencia por el oxígeno. Por lo tanto, vamos a tener una menor población bacteriana trabajando en el sentido que nosotros queremos darle, que conduzcan los nutrientes, y vamos a tener una mayor población de peces. Para completar este análisis y para entenderlo mejor, vamos a identificar primero dos tipos de energía que se desechan. Esta es la energía fecal y amoniacal, que normalmente las pisciculturas la desechan. Nosotros vamos a ver cómo podemos aprovecharla. Los que estudian nutrición entienden que la energía bruta del alimento no puede aprovecharse en su totalidad por el organismo que se desea producir. Por consiguiente, para transformarla en energía digestible se libera energía fecal. La energía digestible se transforma en energía metabolizable cuando se libera como desecho la energía amoniacal. La mayoría de las pisciculturas no aprovechan la energía fecal y ni siquiera aprovechan la energía amoniacal. La liberan al ambiente contaminándolo. En nuestro sistema acuapónico, la energía fecal y la amoniacal es utilizada para alimentar a las bacterias, pero en tanques no compartidos con los peces.
Es bien sabido que la energía bruta de la fórmula del alimento se transforma en energía digestible cuando se libera la energía fecal. También es bien sabido que la energía digestible, para transformarse en energía metabolizable, debe liberar energía amoniacal. Normalmente las pisciculturas, especialmente aquellas que están al aire libre o que no entienden este concepto, todo esto lo liberan igual aquellos que hacen sistemas RAS. Todos estos desechos se liberan al medio ambiente y lamentablemente esto es dañino. Y hay un gasto de energía que se pierde sin poderlo aprovechar. El 40% de la energía del alimento se libera al ambiente y contamina. Acá tenemos un pequeño gráfico que explica. El alimento se le da a los peces producen del 30 a 40% de excremento de ese mismo alimento. Esto se libera al medio ambiente y contamina. Y lo mismo pasa con el amoníaco, que es el 3% del alimento, también se libera al ambiente y contamina. Aprovechando la energía fecal y amoniacal. Cultivando bacterias aeróbicas autótrofas y anaeróbicas en tanques independientes de los peces, se consigue utilizar la totalidad de la energía que contiene el alimento, sin desecharlo al ambiente y generando beneficios económicos. Las mismas bacterias se cultivan en tanques independientes entre sí para potenciar la actividad bacteriana y mejorar la simbiosis que las caracteriza. La energía del alimento se utiliza casi en su totalidad de esta manera. Nosotros acá vemos en el gráfico, el alimento se le da a los peces. Los peces producen excrementos, este excremento lo procesamos con bacterias anaeróbicas y las bacterias anaeróbicas generan nutrientes para las plantas, calor y electricidad. Los peces también producen amoníaco. Este amoníaco es tratado por bacterias aeróbicas y estas producen los nitratos, que son nutrientes también para las plantas. Acá tenemos dos tipos de bacterias con condiciones ambientales totalmente diferentes. Unas son aeróbicas, otras son anaeróbicas. Y están en tanques independientes que no se comparte con los peces, aumentando la productividad. Bueno, también ejercemos control y aprovechamiento del dióxido de carbono. El dióxido es uno de los gases que están generando el efecto invernadero y por consiguiente debemos controlarlo y no liberarlo al ambiente. El sistema acuapónico produce estos gases en todas las etapas de producción, dado que los peces, las bacterias y el generador de energía eléctrica producen dióxido de carbono. El sistema acuapónico permite, con la producción de vegetales, el control del dióxido de carbono y esto genera beneficios productivos y económicos. Acá tenemos un gráfico con textos que nos va indicando la secuencia de lo que sucede con el dióxido de carbono. Cuando uno cultiva peces, produce dióxido de carbono. Cuando uno cultiva las bacterias aeróbicas heterótrofas, producen dióxido de carbono. Cuando se cultivan las bacterias aeróbicas autótrofas, también se produce dióxido de carbono. Las bacterias del biodigestor anaeróbico también producen dióxido de carbono. El generador de electricidad a gas de metano produce también dióxido de carbono. Ustedes ven que todas las etapas de producción generan dióxido de carbono. No hay que liberarlo al ambiente. Debemos ejercer control y utilización del dióxido de carbono. De esa manera vamos a contribuir a disminuir el efecto invernadero de nuestro planeta. ¿Con qué se ejerce el control y la utilización del dióxido de carbono? Bueno, con la producción de plantas de huerta que consumen dióxido de carbono y con la producción de algas que consumen dióxido de carbono. Se evita el efecto invernadero por emisión del dióxido y se obtiene un beneficio económico. ¿Por qué? Porque se están produciendo plantas de huertas y algas. Lo más interesante que tenemos un sistema que nos permite, por ejemplo, en la producción de algas, aprovechar el oxígeno que éstas generan cuando consumen el dióxido de carbono. Y ese oxígeno se deriva a los peces y a las bacterias autótrofas. Y ahí se completa el equilibrio de control del dióxido y transformarlo de nuevo en oxígeno.
Simbiosis acuapónica genera un circuito virtuoso, que es lo que acabamos de ver en partes, porque esto es mucho más profundo de analizar. Así como lo muestra el gráfico, hay un circuito natural virtuoso que arranca con el alimento balanceado, que se le da a los peces. Estos, con sus desechos, generan energía eléctrica y calórica, y a su vez, al darle el dióxido y los nutrientes a la producción de algas y plantas de huerta, se genera también calor y se puede inclusive utilizar esta producción no solo para el consumo humano, sino para el propio alimento balanceado de los peces. El sistema simbiótico de acuaponía es un circuito virtuoso que comienza con el alimento, cuando se suministra a los peces. Estos, al crecer, generan desechos que son inmediatamente colonizados por bacterias que compiten por el oxígeno. Por este motivo, los desechos se retiran rápidamente del tanque de cultivo y la colonización bacteriana se desarrolla en tanques específicos para ellas, fuera del tanque que contiene a los peces. Y este proceder permite aprovechar eficientemente el trabajo de estas bacterias, conduciéndolas para lograr que se potencien simbióticamente entre ellas, sin competir, pues cuando compiten se pierde una parte de la energía que se aportó con el alimento a los peces. Cada familia de bacterias realiza un trabajo específico y al separarlas en distintos tanques no compiten entre sí y generan condiciones favorables para las colonias bacterianas que siguen en la cadena simbiótica y que el productor debe conducir con el fin de potenciar el trabajo que éstas realizan. Este gráfico busca ilustrar con mayor claridad todo el proceso simbiótico y cómo se aprovecha la energía del alimento balanceado. Por eso el título de este gráfico dice fuente de energía para todo el proceso acuapónico, y este es el alimento balanceado. Este alimento balanceado, procesado correctamente, es capaz de generar la energía eléctrica que mueve todo el sistema. Ahora vamos a ver cómo. Se suministra el alimento balanceado a los peces. Este alimento balanceado que se suministra a los peces se comparte en la producción del amoníaco y el excremento, es decir, los desechos que los peces generan van a producir un 3% del alimento, va a ser amoníaco por la digestión de la proteína. Este amoníaco va a un biodigestor aeróbico, el mismo produce nitratos y a su vez ese nitrato es aprovechado por las plantas de huertas y algas. Por otro lado, el excremento, que es del 30 al 40% del alimento, es procesado por bacterias heterótrofas en una primera etapa. Esta primera etapa es muy corta y rápida porque se envía todo este desecho con las propias bacterias heterótrofas para controlar las patologías, se envía inmediatamente a un sistema donde están las bacterias anaeróbicas para poder neutralizarlas. Estas bacterias anaeróbicas, a través de un biodigestor anaeróbico, generan electricidad, generan calor y también dióxido. Esta biodigestión anaeróbica también genera micronutrientes y hormonas que se envían a las plantas. Habíamos hablado del control del dióxido de carbono anteriormente. Acá vemos que los peces producen dióxido de carbono. El biodigestor aeróbico a través de las bacterias autótrofas producen también dióxido de carbono. Las bacterias heterótrofas aeróbicas también producen dióxido de carbono. Las bacterias anaeróbicas en el proceso de biodigestión anaeróbico producen dióxido de carbono. La combustión del metano a través del biodigestor anaeróbico también produce dióxido de carbono. Bueno, todo este dióxido de carbono, lógicamente, se le da a las plantas. Y estas, a su vez, son capaces de producir oxígeno que se reutiliza de nuevo para los peces. Esta es una síntesis del proceso que realizamos con nuestro sistema acuapónico. Producción de alimentos saludables sin contaminar, aprovechando la energía fecal, amoniacal y gaseosa. La información técnica que hoy ofrecemos en este seminario
Es dirigida especialmente al productor familiar que necesita emprender y vivir de esta actividad. Esta información es el resultado del cultivo acuícola desarrollado por mi persona durante más de 47 años. Mis alumnos, estudiantes, emprendedores y ejecutores del desarrollo de este sistema productivo acuapónico, a continuación, brindarán testimonio del funcionamiento de esta propuesta de producción orgánica y no contaminante. Espero poder, con este material, ser útil al que lo necesite. Muchísimas gracias. Quiero recordar a través de esta imagen que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Nuestra escuela está preparada para ayudarlos, no solamente en la capacitación académica, vamos a llamarlo de esa manera, o teórica, sino que también cada vez que ustedes inicien su emprendimiento, los acompañamos y yo, Eduardo Cataña, los asesora personalmente en cada emprendimiento que desarrollen. Bienvenidos a la Escuela de Acuicultura. Cuando nos necesiten, estamos a su disposición. Muchísimas gracias.